Mi padre deslizó la copa de vino sobre la mesa, su voz era como piedra. Deja de actuar como si fueras importante. Solo eres un obstáculo. Mi madre añadió. Con una sonrisa como una hoja afilada. Así es. Una sombra pálida al lado de tu hermano. Ellos veían un problema. Y este vino era su solución. Pero olvidaron que, incluso las sombras pueden aprender a matar. Me llamo mayor Catherine Alfreda Ashford. Tengo 33 años. El aire en nuestra finca de Emeland, Virginia, siempre era el mismo. Denso con el aroma pegajoso del dinero y resentimientos no dichos. Era una atmósfera que había aprendido a navegar con la misma precisión que aplicaba en un campo de batalla. Esa noche, el gran comedor era un tableau del poder de Washington D.C. Una colección cuidadosamente seleccionada de élites políticas y militares. Todos orbitaban alrededor de mi padre, el general retirado de 4 estrellas Alistair Ashford. Él se sentaba en la cabecera de la mesa. Una estatua de mármol de hombre, su presencia proyectando una sombra fría y larga sobre todo. Yo era una oficial condecorada del Pentágono. Graduada de West Point, su hija. Sin embargo, sus ojos pasaban, de largo como si fuera parte del decorado. Mi madre, Sarafina, era la maestra de ese teatro. Se movía por la sala, con una gracia ensayada. Su sonrisa era un arma perfectamente calibrada. Catherine acaba de recibir otra condecoración, anunció a un senador visitante, su voz empapada de un orgullo hueco. Estamos tan terriblemente orgullosos. Las palabras eran correctas, pero eran calorías vacías, carentes de verdadera sustancia. En la siguiente frase, toda su atención se centró en mi hermano menor, el teniente Tristan Ashford. No entiendo por qué su oficial al mando no ve su potencial, se preocupaba. Con el ceño fruncido en una preocupación exagerada que reservaba solo para él. Tristan es un líder natural, observé cómo Tristan absorbía esas palabras, su postura se inflaba con una confianza inmerecida. Era el heredero designado del legado Ashford, el niño dorado, cuyos fracasos siempre eran culpa de otro. Más tarde, cuando retiraban el plato principal. Mi madre se volvió hacia mí, su expresión era una máscara de dulce preocupación. Eres tan aguda, querida, dijo, la palabra cayó como un insulto, a los hombres no les gustan las mujeres demasiado agudas. Desde la cabecera, la estatua finalmente habló. Mi padre no me miró a mí, sino la copa de cristal en su mano. Un legado. Necesita suavidad, gruñó, su voz baja y definitiva. No una hoja afilada, una hoja afilada. Eso era para él. No una hija, sino una herramienta, y la equivocada. Las palabras fueron un corte invisible, un golpe limpio y preciso destinado a separarme del nombre de la familia. Era una herida familiar. Una que había aprendido a ignorar. Pero entonces llegó algo nuevo. Sarafina se levantó, sus movimientos fluidos, mientras tomaba una botella de vino rojo rubí profundo del aparador. Un Burdeos, un Chateau Margaux para ser exactos. Una botella que valía más que un mes de mi sueldo de mayor. Un símbolo del mundo exclusivo que habitaban, vertió. Una sola copa, su sonrisa nunca flaqueó y me la acercó. Bebe, mi amor, murmuró, su voz una caricia sedosa. Por el futuro de nuestra familia. Tomé la copa. Mi entrenamiento, los años de disciplina en West Point. Habían afinado mis sentidos hasta un filo de navaja. El momento en que el vino tocó mis labios, mi alarma interna gritó. Algo estaba mal. Bajo las notas ricas de frutas oscuras y roble, había algo más. Un leve tono ácido. Metálico. Un ardor que comenzó a expandirse desde mi lengua hasta la garganta. Una quemadura química que no tenía lugar en un Burdeos vintage. Mis ojos se levantaron, escaneando los rostros a mi alrededor. Mi madre sonriendo con su sonrisa perfecta. Mi hermano luciendo aburrido. Mi padre impasible, su mirada fija en algún punto distante. Todos estaban tranquilos, horriblemente, antinaturalmente tranquilos. Y en ese momento congelado, comprendí que aquello no era una celebración. Era una ejecución meticulosamente planeada y elegantemente presentada. El shock fue un golpe físico. Un terror primal que rompió años de compostura disciplinada. Las personas que se suponía debían ser mi último santuario eran mis asesinos. El mundo comenzó a difuminarse en los bordes, el veneno actuando con brutal eficiencia. La cubertería pulida, la lámpara de araña brillante, los rostros de los invitados, todo se agitaba en un vórtice nauseabundo. Mientras mi fuerza fallaba, mientras mi cuerpo se desplomaba en la silla. Escuché sus voces, distantes y frías. Como una transmisión desde otro mundo, la voz de Sarafina, despojada de todo calor. Todo ha sido arreglado. El fideicomiso de $33 millones será transferido a Tristan para manejar el problema en Bélgica. Luego la voz de mi padre, desprovista de emoción. La voz de un general evaluando una situación táctica. Siempre fue una variable difícil, un ajuste necesario para proteger la formación.
variable, ajuste, formación, las palabras golpeaban mi conciencia que se desvanecía. Me habían despojado de mi humanidad, reduciéndome a un problema logístico. No era su hija, era un obstáculo, un cabo suelto por atar. Mi mano se espasmó, golpeando la pesada copa de cristal. Esta se volcó, derramando el vino rojo oscuro sobre el mantel blanco inmaculado. La mancha se expandió, una salpicadura de sangre sobre un lienzo perfecto de mentiras. Luego solo hubo oscuridad. La conciencia regresó, no como un amanecer suave, sino como una invasión hostil. Comenzó con el frío, un escalofrío húmedo filtrándose a través de mi ropa, desde el suelo de piedra bajo mí. Luego llegó el olor, una mezcla densa y pegajosa de tierra húmeda. Vino agria y decadencia. Mi cabeza latía con un ritmo percusivo, brutal, un martillo de herrero contra un yunque. Mi cuerpo se sentía pesado, desconectado, un recipiente drenado de toda fuerza. Me habían despojado de todo, mi chaqueta, mi teléfono, mi dignidad. Y me dejaron allí para morir. La arrogancia de aquello era impresionante. Creían que simplemente desaparecería. Una resolución silenciosa y conveniente a sus problemas. Habían olvidado a dónde me enviaron. Habían olvidado las lecciones que West Point te enseña hasta que forman parte de tu ADN. El pánico es un lujo que no puedes permitirte. La emoción es un peso que no puedes cargar. Así que no entré en pánico. Mi entrenamiento tomó el control. Una corriente fría y calma en el caos de mi miseria física, comencé una evaluación situacional. Mi mente, una lista de control en la oscuridad. No había salidas evidentes, ni armas, ni comunicación. Era una oficial comprometida y atrapada profundamente detrás de las líneas enemigas. La horrible ironía era que la línea enemiga era la bodega de vino de mi propia familia. En la oscuridad asfixiante, los fantasmas de mi pasado, recuerdos que había suprimido con disciplina militar durante años, comenzaron a despertar. No surgieron como recuerdos borrosos, sino como archivos de inteligencia nítidos y vívidos, un mapa de traiciones que conducía directamente a este frío suelo de piedra. Tenía 14 años. Había pasado un mes desarrollando una estrategia de wargame para un proyecto de clase, una simulación compleja de un conflicto en el mar de China Meridional. Mi padre, el general Eichfeld, la había mirado, la descartó con un gruñido y luego, 2 semanas después, escuché mis palabras exactas, mi estrategia exacta, saliendo de su boca durante una entrevista en CNN. Cuando intenté protestar, me miró con fría diversión. No seas ingenua, Catherine. Las ideas son para el mando, no para los cadetes. Mi trabajo, mi mente, habían sido suyos para tomar. Tenía 30 años. Descubrí que mi hermano Tristan había copiado casi 40 páginas de mi tesis de posgrado para un trabajo que estaba entregando en la escuela de guerra. Cuando lo confronté, mi madre intervino entre nosotros. Su rostro era una máscara de decepción dirigida hacia mí. Tu egoísmo es verdaderamente asombroso, Catherine, había dicho. Su voz baja y venenosa. Destruirías a tu hermano por unas pocas palabras en una página. Él está bajo tanta presión. Pero el archivo más condenatorio, el que realmente definió mi papel en la formación Ashford, se abrió cuando tenía 16 años. Había ganado el Concurso Nacional de Ciencia Juvenil, un premio de $5,000 por un proyecto de robótica que construí desde cero. Fue la primera vez que sentí un sentido de logro que era puramente mío. El cheque pesaba en mi mano. Un símbolo tangible de mi propio valor. Esa noche, mis padres me hicieron sentar en el estudio de mi padre. No hubo celebración. Tristan, que entonces tenía 19 años, había tenido un accidente conduciendo ebrio. Había estrellado su nuevo convertible contra un roble. Nadie resultó gravemente herido. Pero el problema legal era significativo. Mi padre explicó esta situación con una claridad escalofriante. Un cargo por conducir bajo influencia sería una mancha permanente en el récord del futuro patriarca Ashford. Necesitamos $5,000 para contratar al mejor abogado en Virginia, dijo mi madre, con la mano sobre mi brazo, alguien que pueda hacer que todo esto desaparezca silenciosamente. Miré el cheque sobre la mesa entre nosotros. Mi cheque. Es tu responsabilidad, Catherine, dijo mi padre. Su voz no dejaba lugar a discusión. Tu hermano es el futuro de esta familia. Tú eres fuerte. Puedes manejarlo. Yo no era la niña fuerte, era la bestia de carga de la familia, la que podían usar para soportar el peso, sacrificar sus triunfos, cubrir sus fracasos. Firmé el cheque. Lo llamaron un sacrificio por el honor de la familia. No lo fue. Fue la compra de la hoja limpia de mi hermano con la moneda de mi alma. Cada recuerdo era un corte nuevo, dejando al descubierto la naturaleza sistemática de su crueldad. Yo era un recurso para explotar, un pilar en el que apoyarse hasta que se rompiera. Y ahora que era una variable difícil, debía ser desechada. Mis dedos entumecidos por el frío raspaban la piedra mientras me arrastraba, buscando cualquier cosa, un ladrillo suelto, una astilla de madera, una debilidad.
y entonces mi mano cerró alrededor de algo pequeño. Frío y metálico, era pesado, circular, con un diseño elevado y intrincado, no necesitaba verlo. Sabía su peso, su textura de memoria, era la antigua moneda de desafío de la unidad de mi padre. La que me había entregado ceremoniosamente el día de mi graduación de West Point. Debieron dejarla caer cuando me arrastraron aquí abajo. Un pedazo de basura de bolsillo que pasaron por alto. Un pequeño error, fatal para ellos era solo una baratija, un pedazo de latón, para mí, era un testimonio, un recordatorio del honor. El deber, la persona en la que me había forjado. No por ellos, sino a pesar de ellos. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese borrador lento y deliberado por parte de las personas que se suponía debían construirte. Cerré el puño alrededor de la moneda. Los bordes afilados clavándose en mi palma, el metal se sentía como un imán, atrayendo todo mi dolor, mi humillación. Mis años de rabia silenciosa en un solo punto concentrado de energía. Un fuego frío se encendió en mi pecho, quemando los últimos vestigios de miedo y reemplazándolos con algo puro y de acero inquebrantable. Creían que enterraban a una hija. Solo, habían despertado a una soldado, el acero en mi mano se convirtió en el acero en mi columna vertebral. Escapar no era una esperanza, era un objetivo de misión. Mi cuerpo, aunque maltrecho y débil por el veneno, aún albergaba la mente de un analista. Comencé una búsqueda sistemática de mi prisión. Mis manos mapeando las húmedas paredes de piedra en la oscuridad total. Mis dedos, ásperos y raspados, finalmente lo encontraron, una debilidad, un antiguo conducto de ventilación cubierto por una rejilla metálica oxidada. Era pequeño, pero yo también lo era. La moneda de desafío, antes un símbolo del vacío elogio de mi padre, se convirtió ahora en mi herramienta principal. Usé su borde mecanizado como un destornillador improvisado, insertándolo en las cabezas de los tornillos oxidados. El trabajo fue agonizantemente lento, un doloroso testimonio de paciencia. Cada cuarto de vuelta a un tornillo era un voto silencioso, una vuelta por la estrategia robada, una por el dinero del premio robado, una por los años de ser su escudo, una por el veneno en mis venas. Horas después, la rejilla cedió. Me deslicé por la abertura, mis músculos gritando en protesta, y emergí en la fresca y húmeda noche de Virginia, sucia. Magullada y con solo la ropa con la que me habían envenenado, me desvanecí en las sombras de la finca, impecablemente cuidada. Ya no era la mayor Alfreda del Pentágono. Era un fantasma, una fugitiva sin nombre con nada más que una moneda en el bolsillo y un fuego en el interior. Caminé millas por oscuros y vacíos caminos rurales, cada crujido de hojas, cada faro lejano. Una amenaza potencial, no tenía dinero, ni aliados, ni nadie en quien confiar. Llegué a Baltimore al amanecer. Una ciudad de ladrillo y suciedad que se sentía a un mundo de distancia de la perfección estéril de Emelan. La primera orden del día era sobrevivir. En una empeñería sucia que olía polvo y desesperación, vendí la única cosa valiosa que habían pasado por alto. Mi reloj de graduación de West Point. El hombre detrás del mostrador de vidrio sucio me dio $150 por una pieza que valía miles. No vio el lema grabado, deber, honor, patria. Solo, vio a una mujer desesperada. Tomé el dinero sin decir palabra. Era el precio de mi anonimato. Con el dinero compré un cambio de ropa en una tienda de segunda mano y me registré en un motel barato por horas en las afueras de la ciudad. La habitación era una caja pequeña y maloliente con una alfombra manchada y una cama que se hundía en el medio. Era un refugio. Esa noche me senté al borde de la cama irregular, comiendo sopa fría de pollo con fideos Kembals directamente de la lata. El pequeño sabor metálico era un eco sombrío del veneno. Pero era sustento. El pequeño televisor de la habitación parpadeaba en la esquina y mientras comía, un canal local de noticias transmitía en vivo una gala benéfica en Washington, D.C., y allí estaba ella, mi madre, Sarafina Eishfat, vestida con un brillante vestido de diseñadora, su rostro un retrato de compasión, mientras estaba en un podio. «Es nuestro deber», dijo. Su voz resonando con una sinceridad ensayada. Defender los valores de la familia, la comunidad, la empatía por los menos afortunados. Una ola de pura y ardiente rabia me invadió, más potente que cualquier veneno. La hipocresía era algo físico, tan vil que me daban ganas de vomitar. Hablaba de empatía, mientras su propia hija, a quien había intentado asesinar, se escondía en un motel infestado de cucarachas, comiendo sopa fría. Vivían de mi desaparición, celebraban sobre mi tumba. Esta injusticia era otro tipo de veneno. Pero este no me debilitaba, alimentaba el fuego. Para evitar que mi mente se hundiera en el caos, para imponer orden sobre el desorden, pasé el día siguiente en la biblioteca pública de Baltimore. El silencio, el olor a papel viejo y conocimiento era una bomba. Me perdí entre las estanterías tomando libros al azar, necesitando enfocarme en cualquier cosa que no fuera mi propia realidad.
Fue en una antología gastada y olvidada de discursos estadounidenses. Donde lo encontré, Theodore Roosevelt, encontré las palabras que se convertirían en mi nuevo credo. Mis ojos recorrieron la página y el mundo desapareció. No es el crítico quien cuenta, ni el hombre que señala cómo tropieza el hombre fuerte, o donde el que hace las cosas podría haberlas hecho mejor. El mérito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está marcado por el polvo, el sudor y la sangre, que lucha valientemente, que en el mejor de los casos conoce al final el triunfo de un gran logro, y que en el peor, si falla, al menos falla mientras se atreve enormemente. Un sacudón, como una corriente eléctrica, me atravesó. Las palabras no eran solo tinta en una página, eran un espejo. Mi familia con sus juicios y sus cálculos fríos, ellos eran los críticos, estaban en las gradas, impecables y seguros, señalando mis defectos. Pero yo era la que estaba en la arena. En ese momento, mi rostro estaba marcado por el polvo de mi escape y la sangre figurada de su traición. Yo era la que luchaba, la que peleaba por mi misma existencia. Comprendí que habían cometido un error fundamental. Pensaban que, al quitarme todo, mi carrera, mi dinero, mi vida, me dejarían sin nada, pero me habían dejado con lo único que un soldado necesita para ganar, un objetivo claro. Esto no era el fin. Esta era la batalla de mi vida, y yo acababa de encontrar mi manual de campo. Las palabras de Theodore Roosevelt resonaban en mi mente, un llamado a las armas que silenciaba los susurros de la desesperación. Yo estaba en la arena, pero ningún soldado, por muy entrenado que esté, pelea una guerra solo. Era hora de hacer la apuesta más desesperada y arriesgada de mi vida. Con el último dinero que me quedó de vender el reloj, compré un teléfono desechable en una tienda sucia de una esquina en Baltimore. El plástico barato y liviano se sentía extraño en mi mano, un marcado contraste con los dispositivos densamente encriptados a los que estaba acostumbrada. Esta era la herramienta de una fugitiva, no de una oficial. Por un largo momento, solo lo miré. El miedo, un nudo frío en mi estómago. La influencia de mi padre era una red con hilos que alcanzaban cada rincón de la estructura de poder de Washington. ¿Cuántas personas le debían favores? ¿Cuántos eran leales a la leyenda del general Ashford más que a la verdad de una mayor desconocida? La idea de que el coronel Thorne pudiera ser uno de ellos era un terror paralizante. Mis dedos, temblando ligeramente, marcaron un número que no había llamado en años, pero que conocía de memoria. Mi pulgar permaneció sobre el botón de enviar. De esto era todo, un salto de fe hacia un abismo negro. No podía arriesgarme a una llamada de voz. En cambio, escribí un mensaje de 2 palabras, una frase codificada, que habíamos establecido durante un invierno particularmente brutal en las montañas de Afganistán. Una frase que significaba que uno de los nuestros estaba comprometido, rodeado y en peligro mortal. Fortaleza comprometida. Presioné enviar. El silencio que siguió fue un peso físico que oprimía el aire delgado de la habitación del motel. Cada segundo se estiraba en una eternidad. Podía oír la sangre corriendo en mis oídos, mi propio corazón, un tambor frenético de esperanza y terror. Mi mente corría, reproduciendo cada resultado negativo. Lo ignoraría, descartándolo como una broma. Lo reportaría a la cadena de mando, marcándome como inestable. Llamaría de vuelta, su voz fría por la decepción, comprado y pagado por el legado de mi padre. Entonces el teléfono vibró. Un zumbido agudo y repentino sobre la colcha desgastada que me hizo estremecer. Una llamada. Desde su número tomé una respiración temblorosa, mi entrenamiento luchando contra mi miedo, y contesté. Su voz era exactamente como la recordaba, un barítono bajo y calmado. Un ancla firme en cualquier tormenta. No hubo sorpresa, ni incredulidad, ni vacilación, solo la voz profesional e inquebrantable de mi antiguo comandante, el coronel Javier X. Turner. Reporte su situación. Mayor. La pura normalidad de aquello, la inmediata aceptación del planteamiento, fue un salvavidas lanzado a mi mar turbulento de pánico. Di mi reporte tal como me enseñaron, con voz precisa y concisa, despojando al horror de su emoción y presentando solo los hechos sin adornos. Intento de asesinato, coronel. El enemigo es doméstico. El enemigo es mi familia. Detallé el veneno, el motivo del fideicomiso de $33 millones. La conversación escalofriante que había escuchado mientras perdía el conocimiento. Thorne escuchó. Su silencio no era el silencio frío y desdeñoso de mi padre, que siempre se sentía como un juicio. Era el silencio concentrado y analítico de un comandante procesando inteligencia crítica, dando a mis palabras el peso y la seriedad que merecían. Cuando terminé, con la garganta áspera, no cuestionó mi cordura ni mi historia. Simplemente exhaló un suspiro pesado y cansado en el teléfono. No me sorprende, Catherine, dijo, su voz cargada de una certeza sombría. Lo vi una vez. Estábamos en una reunión de Estado Mayor y un joven teniente astuto, un buen chico recién salido de ROC, tuvo el valor de cuestionar uno de los planes tácticos a medias de Tristán.
Tu padre no solo estuvo en desacuerdo, destruyó públicamente al chico pieza por pieza, humillándolo frente a 20 oficiales. La carrera del chico nunca se recuperó. Tu padre protegió a Tristan a toda costa. Hizo una pausa. Y sus siguientes palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. Siempre supe que había algo malo en ellos, Catherine. La manera en que tu padre te miraba era como si tu éxito, todo lo que ganaste, fuera una ofensa personal para él. Eso fue todo. Esa fue la frase que rompió el último muro de mi compostura. Toda mi vida lo había sentido, ese resentimiento frío detrás de sus ojos cada vez que lograba algo que él pensaba que debería haber sido de Tristan. Me había convencido a mí misma de que lo estaba imaginando, que era la hija ingrata y paranoica. Pero escucharlo validado, tener mi verdad más profunda y dolorosa reconocida por un hombre a quien respetaba más que a nadie, fue más valioso que cualquier metal. Más afirmativo que cualquier condecoración. Por primera vez en mis 33 años. Me sentí verdaderamente vista. Activé el protocolo de santuario, ordenó Thorn, su voz volviendo a un modo operativo claro. Sigue en vigor. Apágate. Quédate donde estás. Coordinaré desde aquí. La eficiencia era reconfortante. Las órdenes de un lenguaje familiar en un mundo que se había vuelto aterradoramente extraño. Pero fueron sus siguientes palabras las que cambiaron todo. 4 palabras simples que llevaban el peso de un batallón. No estás sola. Catherine, la presa se rompió. Las lágrimas que había reprimido en la bodega de vinos, las lágrimas que había ahogado en esa sucia habitación de motel, finalmente llegaron, corrían por mi rostro en ríos calientes y silenciosos. No eran lágrimas de víctima, no eran lágrimas de debilidad o desesperación, eran lágrimas de un alivio profundo y estremecedor del alma. El peso aplastante de la soledad. El terror de luchar esta guerra sola se levantó de mis hombros. La batalla ya no era solo mía. Tenía una familia otra vez, no una forjada por el accidente del nacimiento y podrida por mentiras, sino una forjada en el campo de batalla, construida sobre una base de honor, lealtad y respeto inquebrantable. Mi guerra acababa de comenzar, pero ahora, por primera vez, tenía un ejército a mi espalda. El protocolo de santuario fue implacablemente eficiente. Horas después de mi llamada al coronel Thorn, me trasladaron de la sociedad de Baltimore a una casa segura, estéril y anónima, enclavada en las verdes colinas rurales de Maryland. Era una estructura moderna y poco destacada, en un camino rural tranquilo, rodeada de acres de bosques densos. Por primera vez en días, pude respirar sin el miedo constante y punzante de ser descubierta. El silencio aquí era absoluto. Una gruesa manta de silencio que contrastaba con el caos que rugía dentro de mí. Pero la paz era una ilusión frágil y débil, y fue destrozada por una única llamada encriptada. No solo intentan matarte, Catherine. La voz de Thorn era sombría. Despojada de la calidez de nuestra conversación anterior. Era la voz de un comandante, dando malas noticias desde el frente. Intentan borrarte, eliminarte completamente del tablero, explicó, sus palabras precisas y brutales. Alguien con alto nivel de autorización en el Departamento de Defensa, sin duda a instancias de mi padre, accedió a mi expediente oficial de servicio. El archivo que alguna vez fue un testimonio de una década de mi vida. Cada ascenso, cada despliegue, cada condecoración había sido corrompido. El expediente oficial ahora decía que, en la noche de la cena, la mayor Catherine Fred sufrió una grave crisis nerviosa. Abandonó su puesto y se desapareció. Estaban construyendo una narrativa, una historia ordenada, trágica y absolutamente falsa de una oficial prometedora que no pudo soportar la presión y simplemente desapareció, probablemente muerta por su propia mano en algún lugar olvidado. La noticia me golpeó como un golpe físico, dejándome sin aliento. No se trataba solo de mi carrera, mi expediente de servicio era yo, era la prueba documentada de mi existencia, la suma de mis sacrificios. Eran las largas noches en Afganistán, los años de estudio en West Point, el sudor, el miedo y el orgullo. Y con unas pocas pulsaciones de teclas. Lo habían reducido todo a cenizas. No solo querían que muriera en desgracia, que mi nombre estuviera para siempre asociado al fracaso y la cobardía. Pero no habían terminado. Su siguiente ataque fue mucho más público e infinitamente más cruel. A la mañana siguiente, Thorn me envió un enlace seguro a un programa de noticias en streaming. Lo vi en una laptop en la sala escasa y silenciosa, mientras la pantalla se llenaba con el set brillante y alegre de un programa nacional matutino. Y allí estaban. Un retrato del dolor familiar, mi madre, Sarafina, luciendo como la matriarca desconsolada. Su rostro una máscara de elegante tristeza. A su lado estaba Tristan, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas perfectamente ensayadas. Su postura encorvada en una actuación de devastación. Ha sido una terrible prueba para nuestra familia, comenzó Tristan, su voz cargada de falsa emoción, mientras hablaba con el presentador compasivo. Mi hermana, Catherine,
Siempre ha tenido problemas. La presión de su carrera. Ya sabes, siempre fue tan competitiva, tan celosa. Ahogó un sollozo. Perfectamente sincronizado para el máximo efecto, una clase magistral de manipulación. Solo queremos que regrese a casa. Estamos haciendo todo lo posible para encontrarla, para darle la ayuda que tanto necesita. Sarafina puso una mano maternal y reconfortante sobre su brazo. Sus propios ojos, brillando con lágrimas no derramadas. Es nuestra hija, dijo, su voz un susurro frágil que llegó a toda la nación, una daga que giraba en mi interior. Una madre sabe. Siempre supe que luchaba por dentro. La amamos. Solo rezamos para que encuentre la paz donde sea. Hoy este punto, me quedé congelada. Mis manos apretaron en puños blancos sobre mi regazo, el mundo se redujo a la pantalla luminosa. Al sonido de sus mentiras venenosas y perfectamente entregadas. Estaban pintando una obra maestra de engaño, presentándome como la villana mentalmente inestable y celosa en la tragedia familiar. Usaban la simpatía pública como un arma, asegurándose de que, si alguna vez aparecía, no me verían como una víctima, sino como una fugitiva trastornada. Cada palabra era un golpe calculado para desmantelar mi credibilidad, para salar la tierra de mi reputación. De modo que nada pudiera volver a crecer allí. La rabia dentro de mí ya no era la furia caliente y caótica de un animal acorralado, se estaba convirtiendo en otra cosa, algo más frío, más pesado y mucho más peligroso. Esta fue la violación final. Podían quitarme el dinero, podían intentar quitarme la vida, pero atacar mi servicio, profanar el uniforme que había llevado con orgullo, torcer mi dedicación en una historia de locura. Eso fue un acto de profanación. Atacaron mi deber al acusarme falsamente de desertar y desaparecer. Atacaron mi honor al pintarme como una histérica. Celosa en la televisión nacional, atacaron mi país al usar las mismas instituciones a las que serví para orquestar sus crímenes. Deber, honor, patria, las 3 palabras sagradas del juramento de West Point, el credo sobre el que había construido mi vida, las escupieron todas. Mi rabia se asentó, enfriándose y endureciéndose, pasando de un fuego furioso a un único y afilado punto de acero valirio. Tomé el teléfono encriptado y marqué a Thorne. No hubo temblor en mi mano, ni vacilación en mi voz. El tiempo de esconderse había terminado, el tiempo de la defensa había terminado. Han cruzado la línea final, coronel, dije, con la voz firme y fría. Esto ya no es un asunto familiar. Han declarado la guerra a un oficial del ejército de los Estados Unidos. Hice una pausa, dejando que el peso de mis próximas palabras colgara en el aire, una promesa y una amenaza. Y están a punto de enfrentar las consecuencias. Mi rabia ya no era un fuego, que era un arma forjándose. El calor había quemado el último resto de mi miedo, dejando solo la fría y dura certeza de mi propósito. Ya no era una víctima reaccionando a sus ataques, era una comandante. Y era hora de reunir a mi ejército y planear mi contraofensiva. El primer movimiento del coronel Thorne fue conectarme con una abogada. Pero Evelyn Reed no era una abogada común. Era una ex fiscal, estrella del cuerpo de abogados del ejército. Hagg había dejado el ejército para fundar una firma boutique en Arlington, Virginia, especializada en una cosa: cazar a los tiburones corporativos y políticos que infestan el cinturón de Washington, D.C. Nuestra reunión no fue en una oficina lujosa, sino en lo que parecía un centro de operaciones tácticas. El espacio de oficina temporal era austero y funcional, dominado por grandes monitores que mostraban flujos de datos encriptados y una pizarra llena de diagramas complejos. Evelyn Reed misma era como su entorno, aguda, práctica y irradiando una intensidad que no dejaba lugar a sentimentalismos. Estaba en sus 40 y tantos, con un corte de pelo severo y ojos que parecían analizar todo con la precisión de un sistema de puntería. Escuchó mi historia, sin interrupciones. Su expresión era inescrutable. Cuando terminé, no ofreció condolencias ni simpatía, ofreció una estrategia. ¿Creen que estás muerta, o al menos neutralizada?, dijo. Su voz un murmullo bajo y confiado. Esa es nuestra mayor ventaja. No los demandamos por daños emocionales. Esa es una pelea que pueden prolongar durante años en la prensa, pintándote como inestable. Los destrozamos. Atacamos el fundamento de su imperio. Se levantó y caminó hacia la pizarra, tomando un marcador. Los perseguimos por conspiración, fraude electrónico y violaciones de la ley de prácticas corruptas en el extranjero, relacionadas con el lío que Tristan hizo en Bélgica. No atacamos sus corazones. No tienen ninguno. Atacamos lo que realmente adoran: su dinero y su reputación. Derribaremos el legado Ashford ladrillo por ladrillo, fraude tras fraude. La siguiente información de la red de Thorne fue el nombre de un fantasma. Elias Benz fue el exdirector financiero de Ashford Industries, la principal compañía holding de la familia. Su carrera colapsó hace 5 años. La nota de Thorne fue simple: él sabe dónde están enterrados los cuerpos porque fue obligado a cavar las tumbas.
Conduje hasta encontrarme con él, siguiendo un camino serpenteante que se internaba en el deprimido campo rural de Pensilvania. La casa era una estructura pequeña, deteriorada, con el revoque caído, la pintura descascarada y el jardín descuidado. Las ventanas estaban cubiertas por dentro con lo que parecía cartón y papel aluminio. Un hombre viviendo en una prisión autoimpuesta de miedo. Cuando abrió la puerta, Elias Benz era una sombra del ejecutivo confiado que había visto en fotos antiguas. Estaba delgado, pálido, y sus ojos se movían nerviosamente ante cada sonido e intentó echarme. Con las manos temblorosas, «No puedo ayudarte», susurró, su voz apenas audible. «No sabes de lo que son capaces». «Sí, lo sé», dije en voz baja. Le conté mi historia. Mientras hablaba, vi un destello de algo en sus ojos atormentados. No solo miedo, sino una comprensión compartida. Él vio a una víctima más y me dejó entrar dentro. La casa estaba oscura y desordenada. Me contó su historia. Las palabras salían como si una presa finalmente se hubiera roto. Había descubierto un fondo secreto que el general Eshfed usaba para pagar las enormes deudas de juego de Tristan, cuando Elias lo enfrentó, amenazando con acudir a la junta directiva. Mi padre fue quirúrgico en su represalia. No solo despidió a Elias, lo destruyó, orquestó una campaña de difamación. Sembrando rumores de incompetencia y malversación, Elias fue incluido en listas negras, su reputación arruinada, sus ahorros agotados en honorarios legales. Pero eso no fue lo peor, dijo, con lágrimas en los ojos. Mi esposa, María, no pudo soportar el estrés, la vergüenza, las amenazas. Mandaron hombres a nuestra casa, llamadas anónimas a cualquier hora. Ella tenía un corazón débil, sufrió un derrame cerebral masivo. Los doctores dijeron que fue por el estrés crónico. Me miró, su rostro una máscara de dolor y rabia. Elister Eshfed no solo me quitó la carrera, me quitó a mi esposa. En ese momento, escuchando a este hombre roto, mi misión se cristalizó. Esto ya no era solo sobre mí. No se trataba de mi fondo fiduciario robado ni de mi honor manchado. Era por Elias, era por el joven teniente cuya carrera mi padre había aplastado, era por cada persona que la dinastía Eshfed había reducido a polvo para proteger su imagen perfecta y dorada. Mi guerra personal acababa de convertirse en una cruzada. Mi determinación debía mostrarse en mi rostro. Elias parecía encontrar fuerza en ello. Se levantó y caminó hacia un panel falso en la pared, sacando un pequeño disco duro fuertemente encriptado. Pensó que había destruido todo, dijo Elias, su voz ahora firme, pero yo guardé una copia. Un interruptor de hombre muerto. Me entregó el disco. Pesaba en mi mano, denso con el peso de secretos. Está todo ahí, dijo. Las cuentas offshore, el dinero lavado, la verdadera historia de los desastrosos negocios de Tristan en Bélgica. Las grabaciones de las amenazas de mi padre, todo lo que necesitas. Por eso necesitaban desesperadamente tus 33 millones. No solo para las deudas de Tristan, sino para encubrir un fraude internacional masivo. Sostuve el disco con los nudillos blancos. De esto no era solo evidencia, era una bomba de tiempo a punto de estallar. Y ahora yo tenía el detonador. La guerra había sido declarada, el ejército había sido reunido, y ahora tenía mi arma de destrucción masiva. Mi padre solía citar a Saint-Exupéry con voz cargada de autoridad condescendiente: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y no serás vulnerado en 100 batallas. Él creía conocerme, a la hija hermosa y resiliente que siempre absorbería los golpes. Estaba equivocado. No tenía idea de en quién me había convertido. Ahora usaba su propia filosofía contra él. Conocería a mi enemigo hasta el último decimal. La oficina temporal de Bellingrid en Arlington se convirtió en nuestra sala de guerra. El espacio funcionaba las 24 horas del día, alimentado por café negro y una furia compartida y fría. El coronel Thorne había reunido un pequeño equipo seleccionado de contadores forenses y expertos en seguridad de datos. Todos exmilitares y ferozmente leales a él. El aire vibraba con un zumbido bajo e intenso de actividad. Transformamos el disco duro de Elias Benz de un simple equipo en la pieza central de nuestra operación de inteligencia. El proceso de desencriptación fue meticuloso, pero una vez dentro, fue como abrir una tumba y encontrar no solo un cuerpo, sino todo un cementerio. Los datos dibujaban un cuadro nauseabundo y detallado del podrido núcleo del Imperio Aseford. Era un laberinto de empresas ficticias, cuentas offshore y dinero lavado. Rastreábamos fondos que fluían de contratos de defensa hacia un fondo negro usado para pagar las colosales deudas de juego de Tristan. Encontramos pruebas de sobornos pagados a funcionarios extranjeros para asegurar un desastre de un acuerdo inmobiliario en Bélgica, un trato que había costado a los inversores más de 20 millones de dólares. Un fracaso que Tristan había orquestado y que mi padre desesperadamente intentó enterrar. Mi papel era ser la analista principal, la que conectaba los puntos. Pasaba días y noches mirando hojas de cálculo y correos electrónicos encriptados.
Mi entrenamiento en inteligencia militar me permitía ver patrones donde otros solo veían caos. Mapeaba el flujo de dinero, la red de individuos cómplices, la línea temporal de sus crímenes. Cada nuevo descubrimiento, cada pieza de evidencia, no solo alimentaba mi ira, sino que solidificaba mi determinación en algo frío e irrompible. Esto no era solo corrupción, era una traición a cada principio que representaba mi uniforme. Esto era traición. Mientras el equipo financiero diseccionaba el fraude, sabía que necesitábamos más, necesitábamos desmantelar la narrativa que habían construido sobre mí. Tristan, eso requería penetrar nuevamente las paredes del Pentágono. Un movimiento lleno de riesgos. Decidí contactar a una aliada inesperada. La cabo Ana Chararma, una joven brillante especialista en registros a quien había mentoreado años atrás, había visto en ella una chispa, una inteligencia feroz y una brújula moral inquebrantable. Apostaba mi vida que mi evaluación de su carácter era correcta. Me comuniqué por un canal anónimo y seguro. No le conté toda la historia, solo que mi expediente oficial había sido alterado ilegalmente y que necesitaba su ayuda para descubrir la verdad. Le dije que era peligroso. La respuesta de Ana llegó en minutos mayor. Yo estuve ahí cuando anunciaron que estabas desaparecida. Nunca tuvo sentido. Dime qué necesitas. Su lealtad fue un alivio profundo, siguiendo mis instrucciones precisas y usando palabras clave codificadas que le proporcioné. Ana navegó los archivos profundos del sistema de registros del Pentágono. Era mi fantasma en la máquina 2 días después. Me envió 2 archivos encriptados que eran más explosivos que todo lo del disco duro de Elias. El primero era la carta original inalterable del fideicomiso familiar Ashford. Me nombraba explícitamente como la única beneficiaria principal, con una cláusula que impedía cualquier cambio sin mi consentimiento expreso por escrito. Su intento de apoderarse de los 33 millones no solo era inmoral, sino flagrante e ilegal. El segundo archivo fue la bomba, era un informe interno enterrado, que detallaba un incidente durante la última misión de Tristan. Debido a su negligencia grave y a su incumplimiento del protocolo, puso en peligro directamente a todo su pelotón durante un ejercicio de fuego real. La investigación recomendaba un consejo de guerra formal, pero fue suprimida por una directiva de mando de los niveles más altos. Mi padre no solo lo protegió, sino que enterró un informe que debería haber acabado con la carrera de mi hermano. Pero mientras revisaba los documentos de respaldo adjuntos a esa investigación, encontré la verdad más repugnante. Era una recomendación de condecoración acelerada y aprobada apenas semanas después de su error casi fatal. Mi padre había usado su inmensa influencia para que Tristan recibiera la medalla estrella de bronce por la misma operación en la que su incompetencia casi causó la muerte de hombres. Una ola de náuseas me invadió. Recordé la ceremonia de premiación, recordé la expresión engreída y satisfecha de Tristan mientras mi padre le prendía la medalla en el pecho. Recordé el orgullo en los ojos de mi madre, un orgullo que nunca mostró por ninguno de mis logros legítimos. No solo encubrieron su fracaso, lo convirtieron en una historia de heroísmo. Cometieron el acto más despreciable en la cultura militar: usurpar el valor ajeno. Él llevaba una medalla, por la que soldados de verdad habían sangrado y muerto. Entré en la sala principal, donde Evelyn revisaba la evidencia financiera. Puse los documentos impresos sobre la mesa frente a ella, la carta del fideicomiso, la investigación enterrada y la fraudulenta condecoración. Los leyó en silencio, su expresión se volvió más fría con cada página. Cuando terminó, me miró. Una lenta y peligrosa sonrisa se dibujó en su rostro. Era la sonrisa de un depredador, que sabe que la caza ha terminado. Los tenemos, dijo, su voz suave pero letal. Tenemos suficiente no solo para restaurar tu nombre y recuperar tu dinero, Catherine, tenemos suficiente para enviar a toda la dinastía Ashford a Fort Leavenworth. Por mucho, mucho tiempo. Sue levantó y se acomodó la chaqueta. Es hora de ir a la guerra. El Palacio de Justicia Albert Venn en Alexandria, Virginia. Es un lugar de poder estéril e imponente. Era el escenario perfecto para el acto final de la dinastía Ashford. Llegaron como si asistieran a una coronación, no a una audiencia preliminar. Mi padre, el general Elister Ashford, estaba impecable con su uniforme azul de gala del ejército. El pecho lleno de medallas, un testimonio silencioso de una vida de honor que no poseía. Mi madre, Sarafina, era la imagen de la gracia aristocrática. Su expresión era de dolorosa resistencia. Tristan, inquieto a su lado, parecía un niño malcriado obligado a asistir a la iglesia. Se sentaron en la primera fila, un frente unido de poder y privilegio, esperando una victoria rápida y silenciosa. Su abogado principal, un costoso letrado de una prestigiosa firma de D.C., se levantó para dirigirse al tribunal. Su voz era suave, confiada y cargada de condescendencia. Su señoría, comenzó.
señalando despectivamente hacia nuestro lado. Estamos aquí hoy para tratar un asunto frívolo y profundamente desafortunado. Esto no es una disputa legal legítima, sino la fantasía paranoica de una joven oficial perturbada. Hizo una pausa, dejando que el insulto flotara en el aire. Una mujer con un historial documentado de inestabilidad y una clara y patológica envidia hacia los éxitos de su hermano menor. Solicitamos el sobreseimiento inmediato en todos los cargos. Las palabras estaban destinadas a ser una ejecución pública. El clavo final en el ataúd de mi reputación. Esperaba dirigirse a un fantasma. Justo entonces, las pesadas puertas traseras de la sala del tribunal se abrieron de par en par. Un suspiro colectivo recorrió la sala, todas las miradas se volvieron, caminé por el pasillo central. No con harapos de fugitiva, sino con mi impecable uniforme de servicio del ejército, el que había ganado el derecho a usar. Mis condecoraciones, la Legión al Mérito, la estrella de bronce, la estrella púrpura, estaban perfectamente alineadas en mi pecho. Cada una refutación silenciosa a sus mentiras. Mis pasos fueron medidos, la espalda recta, la mirada fija al frente. No los miré, pero podía sentir sus ojos clavados en mí. Sentí como su mundo se tambaleaba sobre su eje. Tomé asiento junto a Evelyn Reed. La confianza arrogante había desaparecido del rostro de su abogado, reemplazada por una confusión de mandíbula caída. El rostro de mi padre, antes una máscara de poder estoico, se había congelado, la sangre drenándose de él. La mano perfectamente arreglada de mi madre voló hacia sus perlas, sus ojos abiertos de par en par con un terror que no podía ocultar. Evelyn Reed se levantó lentamente, su presencia dominando la sala. Su señoría, dijo con voz calmada y clara, el abogado defensor basa su moción de desestimación en la afirmación de que mi clienta, la mayor Catherine Alfreda, está mentalmente inestable y abandonó su puesto. Una historia convincente. Dejó que el silencio se extendiera por un momento. Sin embargo, tenemos registros de emisión desclasificados del Pentágono, autenticados esta mañana por la oficina del inspector general, que muestran que, en el preciso momento de su supuesto colapso mental, la mayor Alfreda estaba, de hecho, dirigiendo una sesión informativa estratégica ultrasecreta dentro de una instalación segura. Un oficial de la oficina del inspector general dio un paso adelante para presentar el expediente al secretario. La jueza, una mujer mayor con ojos agudos e inteligentes que no se perdían nada, revisó el documento. El rostro del abogado defensor pasó de confundido a alarmado. Evelyn aún no había terminado. Dejó que la primera revelación se asentara antes de asestar el siguiente golpe. Ahora nos gustaría llamar a nuestro primer testigo, al estrado, el señor Elias Benz. El nombre impactó la sala como una granada. Mi padre se levantó de un salto, su compostura militar completamente destrozada. Objeción, rugió, con la voz quebrada. ¿En qué fundamento? General, preguntó la jueza, con voz peligrosamente baja. No tuvo ninguno. Se hundió de nuevo en su asiento, el rostro pálido. Sarafín agarró el reposabrazos de su silla, los nudillos blancos de Elias Benz, ya no el hombre tembloroso de la granja en Pensilvania. Caminó al estrado con dignidad tranquila, guiado por las preguntas precisas de Evelyn. Expuso con calma, meticulosidad y documentación irrefutable toda la conspiración financiera Ashford. Habló del fondo negro, las deudas de juego, las desesperadas medidas ilegales tomadas para cubrir el fracaso de Tristan de 20 millones en Bélgica. Cuando terminó, la sala quedó en un silencio mortal, pero Evelyn apenas comenzaba. Encendió los grandes monitores del tribunal y durante la siguiente hora presentó una implacable avalancha de pruebas provenientes del disco duro, correos electrónicos detallando la conspiración para apoderarse de mi fideicomiso, comunicaciones encriptadas, estados bancarios de empresas ficticias offshore. La evidencia era abrumadora, una avalancha digital que los enterraba en su propia inmundicia. Finalmente, presentó sus dos últimos exhibidos. Primero, el documento original, inalterable del fideicomiso que demostraba mi única propiedad, y segundo, la investigación interna enterrada sobre la negligencia de Tristan, seguida inmediatamente por la citación por su fraudulenta estrella de bronce. La jueza, cuya expresión se había vuelto más fría y dura con cada nueva prueba, se quitó las gafas y miró directamente a mi familia. El aire en la sala estaba tan cargado de tensión que parecía difícil respirar. Ya no era solo una jueza, era una ejecutora, basándome en la evidencia preliminar presentada hoy aquí, declaró, su voz resonando con una autoridad que rebotaba en las paredes de mármol. Este tribunal encuentra causa suficiente para proceder. Además, la evidencia sugiere un patrón de actividad criminal que se extiende mucho más allá del alcance de esta audiencia civil. Miró del horrorizado rostro de mi padre a la fachada derrumbada de mi madre y luego a la expresión aterrorizada e infantil de Tristan. Por lo tanto,
Este tribunal ordena una investigación criminal completa por parte tanto de la Oficina Federal de Investigación como de la División de Investigación Criminal del Ejército en los asuntos del general Elister Eichfeld, la señora Sarafina Eichfeld y el teniente Tristan Eichfeld. Golpeó el mazo. El sonido que produjo al chocar con el bloque no fue un simple golpe, fue un disparo. Un último estruendo ensordecedor que señalaba el fin de un imperio. En el silencio atónito que siguió, observé cómo la dinastía Eichfeld, mis creadores y mis posibles asesinos, se desplomaba ante el mundo entero. Las consecuencias de la audiencia no fueron una celebración, fue una demolición controlada. La onda expansiva del mazo de la jueza se irradiaba desde el Palacio de Justicia de Alexandria y el imperio Eichfeld comenzó a desmoronarse a una velocidad vertiginosa. Los informes noticiosos fueron implacables, una tormenta mediática que se alimentaba de la espectacular caída de un titán. Los contratos de defensa fueron suspendidos mientras duraba la investigación, las autorizaciones de seguridad fueron revocadas. El nombre de Eichfeld, antes sinónimo de poder y honor, se convirtió en una marca de deshonra. Las consecuencias para mi familia fueron rápidas y severas. Tristan, despojado de su medalla fraudulenta, enfrentó un consejo de guerra brutalmente eficiente. Fue declarado culpable de conducta inapropiada para un oficial y sentenciado a un largo y riguroso periodo en el penal disciplinario de Fort Leavenworth. Mi padre, el gran general Elister Eichfeld, se salvó de la indignidad de un juicio por su propio cuerpo. Sufrió un derrame cerebral masivo el día después de la audiencia, que silenció su poderosa voz para siempre, dejando un cascarón vacío y hueco del hombre que fue atrapado en una mente rota. Cumplí con 2 deberes finales, no como hija, sino como oficial, cerrando una operación en el terreno. Primero, visité a mi padre en la ala privada del hospital que se había convertido en su jaula dorada. Estaba sentado en una silla de ruedas junto a una gran ventana, mirando fijamente un jardín que ya no reconocía. Sus ojos estaban vacíos, no había destello de reconocimiento, ni ira, ni remordimiento, solo nada. Me quedé frente a él un largo momento. Luego coloqué en silencio el anillo de mi promoción de West Point sobre la mesa a su lado. Un corte final. Me fui sin decir una palabra, luego fui a la prisión militar para ver a Tristan antes de su traslado a Leavenworth. Nos sentamos a ambos lados de un grueso cristal de plexiglas. El aire estéril y frío. Se veía pequeño y quebrado, la arrogancia arrancada, dejando solo a un niño aterrorizado. Lloraba, sus palabras amortiguadas por el altavoz. Estaba arrepentido. Muy arrepentido, escuché, con el rostro impasible. No, no, lo estás, respondí, con voz firme y sin emoción. No estás arrepentido de haberlo hecho, Tristan, solo estás arrepentido de que te hayan atrapado. Vi el destello de verdad en sus ojos antes de que se disolviera en lágrimas de nuevo. Me levanté y me alejé. El enfrentamiento final tenía que ser con mi madre. La encontré en la finca de Emelán. Estaba bajo arresto domiciliario. La gran casa, ahora un mausoleo frío y vacío. Agentes federales estaban etiquetando muebles y revisando las habitaciones, los activos de un imperio caído siendo catalogados para su incautación. La perfecta y serena máscara de Sarafina Eichfeld finalmente se había quebrado. Su rostro era una ruina de rabia e incredulidad. «Has destruido todo», gritó, con la voz ronca al verme. «Todo lo que construimos. Fuiste una maldición para esta familia desde el día en que naciste». Miré a la mujer que me dio la vida y luego intentó arrebatármela. No sentí nada más que una vasta y clínica distancia. Ella era un problema que finalmente había resuelto. «Deberías haber desaparecido en silencio», gritó, con las manos apretadas a los costados. «Le quitaste todo a tu hermano, se suponía que debías protegerlo. Ese era tu deber». Sus palabras, destinadas a ser la condena definitiva, fueron en realidad la aclaración definitiva. Nunca lo entendería. Nunca cambiaría. «Aún no lo entiendes, ¿verdad?», dije, con voz suave, casi un susurro. «No soy la maldición, soy la consecuencia». Di un paso más cerca, con la mirada firme. «Tú y papá me enseñaron que ganarlo es todo. Que el sentimiento es una debilidad. Que la misión debe cumplirse a toda costa». Le regalé una pequeña y fría sonrisa. Yo aprendí esa lección demasiado bien, así que por esa educación, gracias. Me di la vuelta y salí de esa casa por última vez. Sin mirar atrás, sus gritos se desvanecieron tras de mí, los últimos ecos moribundos de un mundo convertido en cenizas. La guerra había terminado. Yo había ganado esa noche. Estaba en el balcón de un hotel anónimo en Washington, D.C., mirando hacia abajo, la red reluciente de luces de la ciudad. Un mapa del poder que acababa de desafiar. La adrenalina se había desvanecido, el enfoque estratégico había desaparecido. Y, en su lugar, había un vacío cavernoso y aterrador. Los enemigos habían sido derrotados, la misión estaba completa. Pero la pregunta que quedaba era un susurro quieto e inquietante en el silencio. ¿Quién era yo ahora?
Ya no era Catherine Ashford, hija de una dinastía caída, y después de todo, ya no quería ser la mayor Alfreda, una soldado en su ejército había destruido mi pasado y mi presente. Y no tenía idea de cómo sería mi futuro. El vacío que siguió a mi victoria fue un dolor quieto y hueco. La guerra había terminado, pero la soldado permanecía, de pie entre las ruinas, sin nuevas órdenes, unas semanas después. Tomé una decisión, presenté mi solicitud para la baja a un rebelde del ejército de los Estados Unidos. El coronel Thorne manejó el proceso con silenciosa eficiencia. Nos reunimos una última vez en un pequeño diner en el Alexandria, un lugar con cabinas de vinilo gastado y café que había estado en preparación por horas. Deslizó un grueso sobre Manila sobre la mesa, dentro estaban los documentos para una nueva vida. Una nueva identidad ha servido a este país con distinción. Catherine, dijo, su voz llena de una calidez que había llegado a apreciar. Ahora es tiempo de servirte a ti misma. Antes de dejar de ser para siempre, había una última parada que debía hacer. Fui al Memorial Franklin Delano Roosevelt. Un extenso espacio al aire libre de granito y agua. Me quedé sola frente a la estatua del hombre en silla de ruedas, leyendo las palabras que había encontrado por primera vez en un libro polvoriento de la biblioteca. El mérito pertenece al hombre que está realmente en la arena. Yo había estado en la arena, mi rostro había sido marcado por polvo. Sudor y sangre, había luchado valientemente. Había ganado, y ahora había ganado el derecho a irme. No elegí una vida fácil, usé una pequeña porción del fondo fiduciario, recuperado para comprar una cabaña aislada de troncos en la ladera de una montaña en Montana, cerca de la impresionante extensión del Parque Nacional Glacier. El aire allí era fino y limpio. Y el silencio vasto, roto solo por el viento entre los pinos. Fue en ese profundo silencio que comencé el lento proceso de desaprender. Tuve que aprender a respirar, sin estar constantemente evaluando amenazas. Tuve que aprender a leer un libro por el simple placer de la historia, no para recopilar información. Un día conduje hasta un refugio local de animales, lo encontré, era un viejo pastor alemán, canoso alrededor del hocico, con ojos sabios y gentiles y una ligera cojera. La tarjeta en su kennel decía que se llamaba Miller y que había sido abandonado, era un compañero sobreviviente. Nos reconocimos al instante juntos. Miller y yo exploramos la naturaleza salvaje que ahora era nuestro hogar, caminamos por senderos sinuosos, su presencia constante. Un peso reconfortante a mi lado. Vimos el sol ponerse detrás de las escarpadas cumbres, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. En la belleza cruda y salvaje de la naturaleza, encontré una serenidad que ninguna victoria militar podría hacer jamás. Poco a poco, con cuidado, aprendí a ser feliz. Una fresca tarde de otoño. Llegó un pequeño paquete de parte de Thorne dentro. Acomodada en una caja de terciopelo, estaba mi medalla de la Legión al Mérito, que creí perdida para siempre en el caos. Debajo de ella había una pequeña nota manuscrita. Decía, tu honor nunca estuvo en sus manos para ser tomado. Siempre fue tuyo. Sostuve la medalla, su peso familiar en la palma de mi mano. Ya no era un símbolo de una guerra que había peleado contra otros, sino una afirmación silenciosa de la guerra que había peleado por mí misma. No la guardé en un cajón, la coloqué en el áspero alféizar de madera de mi cabaña, donde la luz dorada del sol de Montana hacía brillar el metal pulido. Mirando las majestuosas montañas nevadas con Miller durmiendo pacíficamente a mis pies, una profunda sensación de paz me invadió por primera vez en mucho tiempo. Ya no era la mayor Alfreda, la soldado ya no era Catherine Ashford. La hija deshonrada solo era Catherine, y mi legado no se escribiría en batallas ganadas ni enemigos derrotados, sino en los días tranquilos y pacíficos en los que finalmente aprendí a vivir mirando estas montañas de Montana. Cuesta creer lo lejos que he llegado. Mi arena fue una sala de justicia, pero sé que la tuya puede ser una mesa de cena, una llamada telefónica, o simplemente el silencioso peso de la expectativa. Mi historia es prueba de que tu legado no es lo que te dan, sino lo que construyes desde las cenizas. Si mi viaje te ha dado una medida de fuerza, espero que te suscribas a este canal. Aquí hay más historias de supervivencia y resiliencia, y creo que cada una es una luz en la oscuridad.